El contexto de por qué surgen estas jornadas tiene harto que ver con que el año pasado hicimos un trabajo con los centros de salud más grandes, los CESFAM, y hicimos una evaluación interna donde nos autoevaluamos con los indicadores que nos pide el programa de salud mental. Y la verdad es que salimos bien malitos. Dentro de los indicadores que vamos manejando está también la participación de los trabajadores sociales dentro del programa de salud mental, ¿ya? Y en esa participación solo un centro de salud de nuestra comuna está realizando efectivamente atenciones de trabajador social de manera consistente. Hay 2 o 3 centros de salud más que tienen trabajo con trabajador social como controles de salud mental, sin embargo son muy poquitas, 20, 15 consultas en el año, y en realidad lo esperable es que por lo menos sean 300 o 400 en el año, ya que el total de prestaciones anuales en un centro es cerca de los 3.000 a 5.000 atenciones en salud mental, ¿ya? Para que más o menos tengan una proporción. En ese contexto creímos necesario, hablo en plural porque trabajamos con un comité de capacitación, creímos necesario dar esta charla que tiene que ver con la presentación del programa de salud mental puntualmente, el que consta de un decreto. Hoy voy a presentar a partir de ese decreto los lineamientos técnicos que tiene el programa de salud mental y nos vamos a focalizar en mostrar la integralidad que debe tener el ejercicio y la práctica en este programa, ¿ya? Si van surgiendo dudas, me avisan, me hacen un gesto, ya, porque cuando se dejan las dudas para el final suelen olvidarse. Como les comenté entonces, esta presentación tiene el objetivo de conocer la integralidad del abordaje del programa de salud mental, y la ruta que vamos a hacer es partir hablando acerca de qué es la salud mental. Vamos a ver el objetivo del programa, el contexto del programa de salud mental, los componentes del programa, el flujo que usamos en nuestra comuna, la red del sector salud, la red intersectorial, la red de organizaciones comunitarias, y vamos a dejar unas reflexiones al final. Para hablar del programa de salud mental es como muy básico que tengamos que hablar necesariamente acerca de qué es la salud mental, ¿ya? Y vamos a usar para esta capacitación esta definición que es bastante sencilla, que es el estado de bienestar emocional, psicológico y social que afecta la forma en que las personas pensamos, sentimos y actuamos. Necesariamente tengo que recordar que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud tiene relación con que la salud es un estado de bienestar que no es la mera ausencia de enfermedad. Dentro del programa de salud mental, del decreto propiamente tal, de la resolución exenta 944, usé yo, del año 2021, el objetivo principal es contribuir a elevar el nivel de salud mental y calidad de vida de la población, ¿ya? Y acá hace descripción y menciona que de las personas, familias y comunidades, a través de la promoción de la salud mental positiva, mejorar las capacidades individuales y colectivas para prevenir los trastornos mentales o tratarlos y entregar la atención integral de salud en el contexto del modelo de atención integral de salud con enfoque familiar y comunitario. Perdón que lo leyera así tal cual que la diapositiva, pero en realidad es tan clarito y ya nos presenta y nos va dando señales de lo que vamos a ir viendo en esta presentación. El contexto en Chile es que se sabe y se conoce que cerca del 22% de nuestra población total tiene o habría pasado por un trastorno mental o estaría sufriendo un trastorno mental. Esta es nuestra prevalencia al año, ¿ya? Así que nuestra prevalencia nacional es de un 22% de personas que estarían sufriendo trastornos mentales. De este 22%, que en el fondo lo representamos acá de color fucsia, la cobertura que tenemos en Chile es de un 20,58%. Es decir, de esto pasamos a esta fracción de lo azul finalmente, ¿ya? Que se traduce en un 4,53%, ¿ya?
En Ovalle, el año 2022, como dato, nosotros como comuna alcanzamos un 19.1% de cobertura de nuestra población, ¿ya? Pero cobertura de la prevalencia. Entonces, desde la población total de Ovalle, nosotros tenemos en atención cerca del 4%, ¿ya? Se va entendiendo más o menos la lógica, ¿cierto? El concepto de cobertura es importante que lo incorporemos porque hace alusión a las personas que están siendo atendidas dentro de una población, ¿ya? La prevalencia son las personas que están sufriendo una patología, en este caso un trastorno mental, ¿ya? Acá igual les puse la meta IAPS. Dentro de los indicadores que tenemos como salud, nosotros como programa de salud mental estamos presentes en una de las metas, que es la meta IAPS, ¿ya? Que es indicadores de actividad de atención primaria. Me faltó la S, porque es la atención primaria de salud. Y esta meta IAPS de nosotros nos pide una cobertura del 17%. Nosotros como comuna estamos cerca del 19%. Y además nos pide una tasa de concentración de 5 atenciones integrales a personas con factores de riesgo y condicionantes de la salud mental y trastornos mentales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de concentración de atenciones, quiere decir 5 atenciones en todo el año. O sea, lo que el Ministerio nos pide es que como mínimo tenemos que brindar 5 atenciones al año, ¿ya? Esto como meta. Sin embargo, en la orientación del programa nos vamos a encontrar cuando lean la resolución que la orientación es que tengan las personas entre 8 a 12 prestaciones en el año. Les agregué acá cuáles son las atenciones que se consideran dentro de la meta IAPS, puesto que tenemos un problema a veces de subregistro de estas prestaciones o de un mal registro. Por eso les puse acá abajo que la estadística es importante. La estadística es la que nos permite hacer decisiones o tomar decisiones en relación a la programación. Es decir, si nosotros tenemos un buen conteo de nuestro bajo control, se van a poder programar efectivamente las prestaciones necesarias para psicólogo, para médico, para trabajador social y para todo aquel profesional que esté participando en el programa, ¿ya? Bueno, las de médico es probable que por falta de recursos médicos se reduzcan un poquito las horas, pero la idea es lograr hacer la programación adecuadamente y que quede en evidencia cuáles serían esas brechas, ¿ya? Y para eso necesitamos un buen insumo estadístico. Y este insumo estadístico para la meta IAPS puntualmente está conformada por todas estas prestaciones que les imprimimos esta diapositiva porque les pusimos en qué sección está cada una de estas prestaciones, ya a modo de resumen. Quiero destacar, para no leerlas todas, que me parece que la de las visitas domiciliarias en la impresión no viene el número 26, dice sección A solamente, así que para que lo puedan anotar. Y quiero destacar que dentro de las consultas está solo la consulta médica de salud mental como parte de las prestaciones, y esta es la consulta que se da en contexto de morbilidad de médico y que lamentablemente muchos centros de salud registran 0. Nos hemos dado cuenta que hay centros que tienen, por ejemplo, 300 atenciones de médico y tienen 2 de salud mental. Entonces, uno dice, esto está raro, ¿ya? Lo esperable es que al menos como una línea de base tengamos un 1% y no alcanza eso, ¿ya? Entonces, la sospecha es que hay un problema en el registro médico de esa prestación, ¿ya? Normalmente marcan otras morbilidades en vez de hacer la discriminación entre las distintas prestaciones. Y la otra cosa que quiero destacar son las visitas domiciliarias integrales, en las que normalmente me doy cuenta que a pesar de que tengan el paciente bajo control en el programa de salud mental, prefieren hacer la consignación en visita psicosocial y esa no se cuenta dentro de nuestras prestaciones para la IAPS. ¿Se entiende? ¿Sí? Tiene que ser de salud mental. Si el paciente está en bajo control, lo esperable es que es una visita de salud mental. Las intervenciones psicosociales grupales las destaqué porque es una prestación que casi no se realiza en ningún centro, a pesar de ser una prestación que es muy costo efectivo,
¿ya? Y que en una de las jornadas posteriores vamos a hacer después revisión de eso, ¿sí? Dígame. En el caso, por ejemplo, que tengamos nosotros que hacer una visita domiciliaria a un usuario que además, por ejemplo, sea un adulto mayor con demencia y esté en el programa de salud mental, ¿se marca la consulta? No, porque eso es duplicar la estadística. Tenemos a la jefa de estadística acá, así que no me pongan aprieto. No se puede, se tiene que priorizar el problema por el cual hiciste la atención. Eso es lo que te indica por qué registras. Pero no puedes registrar 2 veces, sino duplica la prestación. Les decía que las intervenciones psicosociales grupales las vamos a revisar, yo creo que en la tercera jornada. Hay algo que tengo que aclarar. Hoy están presentes enfermeros, matrones, nutricionistas, profesores de educación física, trabajadores comunitarios en salud mental, etcétera, de distintos ámbitos, justamente porque hoy tiene el énfasis de mostrar la integralidad del trabajo y de salud mental. Y la consejería familiar es una de las prestaciones también que está muy bajita, ¿ya? Y que tenemos que propulsar y vamos a revisar después que en el flujo de las atenciones, gran parte de pronto de las prestaciones de los consultantes que tienen su primera consulta se trata no de sospechas de trastorno de salud mental, sino que más bien están atravesando crisis vitales o familiares y que en el fondo la prestación a la que deberíamos derivar es más bien a el espacio de consejería familiar, ¿ya? Dentro de los determinantes de la salud mental, además de los factores psicológicos y biológicos, hay múltiples factores determinantes que tienen relación con el contexto psicosocial, ¿ya? Dentro de los asociados a los problemas mentales propiamente tal, hay indicadores de pobreza relacionados, en particular el del ámbito educativo, ¿ya? El de bajo nivel educativo. Asimismo, algunos factores que influyen en el deterioro de la salud mental se asocian a desempleo, migración, condiciones de trabajo estresantes, discriminación de género, exclusión social, estilos de vida poco saludables, violencia, deterioro de la salud física, vulneración y violación de los derechos humanos. Me detuve a leer cada una de estas porque se van a dar cuenta que dentro de los trabajos que vamos a ir realizando tienen relación con el abordaje de estas temáticas o el trabajo que deberíamos hacer. Nuestro programa tiene 3 niveles de intervención. La intervención a nivel de promoción, donde esto que está en rojo es importante que lo recordemos. El abordaje o las actividades relacionadas con promoción son actividades que van a estar orientadas a potenciar factores protectores, ¿ya? La prevención va a estar orientada a detectar e intervenir tempranamente factores de riesgo y el tratamiento a restablecer la salud. ¿Por qué puse esto así separadito? Porque existe problema en el registro y muchas personas hablan de los talleres de los psicólogos, de los trabajadores sociales y hablan de los talleres de salud mental, pero hay muchas modalidades de trabajo en grupo, ¿ya? ¿Cómo sabemos si una prestación o un taller es de promoción o de prevención? Va a depender del objetivo que estemos abordando. Si nosotros tenemos un objetivo que es para potenciar los factores protectores, entonces vamos a estar frente a un taller de promoción. Si vamos a intervenir o detectar factores de riesgo, vamos a hacer un taller de prevención, ¿ya? Y si estamos haciendo un tratamiento en grupo, vamos a estar haciendo intervención psicosocial grupal. Así es entonces como en el ámbito de la promoción nos vamos a encontrar con actividades de salud que explícitamente las orientaciones dicen que deben ser realizadas por el equipo de salud en general, ¿ya? Eso quiere decir que lo pueden realizar no solo los psicólogos y los trabajadores sociales, sino que todos los otros profesionales que participan en los equipos de salud. Las temáticas en salud mental hay varias, ¿ya? Resolución no violenta de conflictos, habilidades para la vida, desarrollo de la autoestima, autoeficacia, relaciones positivas,
propósito o proyecto de vida, salud mental positiva. Si se fijan, todo va propendiendo a estimular los factores protectores de las personas. También aborda el ámbito de la participación o fortalecimiento comunitario, y esto tiene que ver también con el trabajo que se realiza en el programa de acompañamiento, con la estimulación o con lo que se les va pidiendo que trabajen con los grupos de autoayuda, ¿ya? Que puedan hacer cierto acompañamiento. Y vamos a ver que en el ámbito de la prevención eso viene incluso como una actividad agregada. Los estilos de vida saludables en las distintas dimensiones, educaciones en dinámicas relacionales saludables con pares o figuras de autoridad, talleres de comunicación del riesgo para la gestión del riesgo, talleres para el desarrollo de la segunda infancia, y ahí hacen explicitan que se excluyen los cuidadores de menos de 5 años porque existe el taller Nadie es Perfecto. Si se fijan desde un ámbito distinto, desde el programa de infantil, que es donde se ejecuta el Nadie es Perfecto, ya existe un abordaje que está en intersección con nuestro programa. Y por supuesto los talleres de actividad física, como vimos, era uno de los factores determinantes también de la salud mental. En el ámbito de la prevención se nos plantean 4 actividades diferentes o 4 ámbitos. Me voy a detener en este porque los talleres preventivos, que son el número 1, vamos a ir revisando cada uno de ellos. En los talleres preventivos puntualmente nos vamos a encontrar que las temáticas son muy similares de pronto a las que realizamos en promoción, pero recordemos que tenemos que poner el foco en detectar o intervenir factores de riesgo, ¿ya? Eso lo va a diferenciar. Tenemos la detección precoz de problemáticas y trastornos mentales, tenemos el apoyo y colaboración con grupos de autoayuda, que es lo que yo les mencionaba recién, y tenemos las acciones de primera respuesta e intervención individual en servicios de urgencia de atención primaria. Debo contarles que hoy también nos está acompañando la encargada de la red asistencial de urgencia y el coordinador del SAR, Marcos Macuada, precisamente porque para que puedan conocer también el contexto desde donde están participando las duplas psicosociales, que ahí tenemos el letrerito, para que más o menos ustedes también sepan dónde se insertan estas estrategias. Acá tenemos un listado largo de talleres preventivos y educativos en salud mental, y estos ustedes lo van a poder encontrar también en detalle, para no leerlos, en el decreto que está impreso, así que lo pueden pedir después. En la prevención, en las actividades de detección precoz de problemáticas y trastornos mentales, debo contarles que hoy nos acompaña una nueva contratación, de la cual estamos muy contentos, y le voy a pedir a Francisco que se presente para que todos te conozcamos. Él es nuestro hito en este hito de la historia, porque es nuestro primer enfermero contratado por el programa de salud mental. Así que ahora tenemos enfermero. Muy bien, bienvenido. La contratación de Francisco se da precisamente en este contexto, ya de trabajar la detección precoz de problemáticas y trastornos mentales. Él va a desempeñarse concretamente en el CESFAM Jorge Jordán, ¿ya? Y desde sus actividades lo que debe hacer es la aplicación de instrumentos breves para la atención de grupos específicos con mayor riesgo. Estos instrumentos se aplican hasta personas hasta los 59 años, ya así como se aplica el EMPA para ver el estado de salud físico, esta es como la parte del EMPA mental, ¿ya? Entonces ahí ustedes ven que hay distintos tipos de instrumentos que se van a aplicar a lo largo del ciclo vital. Dentro de estos instrumentos, que son breves, debe existir una retroalimentación, y la consulta va a durar cerca de 30 minutos, y en esos 30 minutos va a incluirse el que se haga consejería respectiva de salud mental dependiendo del resultado del examen que se realice, ¿ya? Entonces, Francisco, vamos por la prevención. Muy bien. En este contexto de la prevención también está el apoyo y colaboración con grupos de autoayuda, organizaciones de usuarios y familiares y organizaciones comunitarias de base.
Como vimos dentro de los determinantes de la salud, estaba el tema de la discriminación, la exclusión social, etc. Entonces, desde esa perspectiva, es importante que podamos contar con grupos en los que, para que se puedan gestar y para que se puedan mantener en el tiempo, a veces es necesario que hagamos un proceso de acompañamiento a lo largo del tiempo y que después, cuando ya los grupos están maduros, se logran reunir tranquilos o por su cuenta, nosotros como profesionales de salud podamos hacer acompañamiento. El centro de salud pueda brindar espacios, por ejemplo. Yo sé que es complejo, no vaya porque estamos todos los centros saturados, pero como estrategia es muy bueno que podamos ayudar a vincular con las juntas de vecinos y espacios públicos en los que se puedan hacer este tipo de encuentros. Acá dentro de lo importante es que no solamente se abordan contenidos de salud mental, sino también se promueven estilos de vida saludables. Hay grupos que, por ejemplo, son de lectura, hay grupos que son para salir a caminar, subir cerros, etc. ¿Ya? En el ámbito de la prevención, acá es donde nos vamos a encontrar con las duplas psicosociales. Muchas de las personas que trabajan en las duplas psicosociales están presentes hoy. Y de hecho hay una de ellas que no trabaja en salud y que hoy está presente, así que le quiero agradecer que haya pedido permiso en su trabajo para asistir. Dentro de las actividades que deben hacer las duplas psicosociales está el apoyo o el primer apoyo psicológico e intervención en crisis a las personas que asistan a los servicios de urgencia. ¿Ya? La idea también es que puedan hacer intervenciones psicosociales con acompañantes y los familiares, coordinar la continuidad del cuidado del usuario. Y eso nosotros en la práctica lo hacemos a través de una plataforma que se implementó en Ovalle, ¿ya? Que le llamamos CONGES 11, ¿ya? Pero en realidad CONGES significa compromiso de gestión y corresponde a un indicador de salud de otro tipo, donde se nos pide que las personas con descompensaciones de patologías cardiovasculares y patologías de salud mental puedan ser derivadas, ¿ya? Nosotros, para ordenarnos, creamos una plataforma, que en realidad la creó el doctor Peñailillo, que ahora está haciendo su beca, y en esa plataforma, desde los servicios de urgencias, las duplas suben la información, o el médico o la enfermera, que después es recibida por los coordinadores en los centros de salud, quienes llaman y agendan al usuario para que pueda darle continuidad a su atención, ¿ya? Pero la plataforma le pusimos CONGES 11 o le decimos CONGES 11 por esa razón, ¿ya? La pesquisa activa de necesidades de cuidado de salud mental en la sala de espera, porque las duplas también hacen aplicación de encuestas breves de salud mental o pautas de screening, ¿ya? Fortalecer competencias del equipo de salud del SAR-SAPU, y esto tiene el sentido o la lógica de poder reducir, no sé cómo decirlo, pero el maltrato de pronto que se produce desde el personal de salud en los servicios de urgencia a personas que presentan patologías de salud mental. Puntualmente se ha visto, no digo que no vaya, pero esta es una estrategia nacional en el fondo. Se ha visto que muchas veces cuando acude a alguien que tiene un intento suicida, a esa persona se le maltrata, ¿ya? Se le maltrata diciéndole cosas desagradables, haciéndole o practicando procedimientos innecesarios o a veces necesarios, pero en condiciones que los hacen más desagradables, ¿ya? Entonces, la idea es que esto, a partir del trabajo de las duplas, se pueda sensibilizar a los equipos de las urgencias en estas temáticas de salud mental. Y eso incluye, como primera acción, el lograr educar en primer apoyo psicológico, en el PAP. Y finalmente, pesquisa de riesgos psicosociales y vulneración de derechos por curso de vida y enfoque de género. El sentido que tiene de participar una dupla psicosocial y no solo un psicólogo es que se puedan activar redes dentro de la consulta que se realice en el contexto de urgencia, ¿ya?
nosotros como atención primaria no somos los únicos espacios para recibir las derivaciones de las pesquisas que se realizan en ese contexto. Existen otros espacios, la OPD, el Centro de la Mujer, etcétera, que pueden, o algunas redes que tienen que ver con educación, en el que pueden efectivamente ser derivados estas personas de manera asistida de parte de la dupla y la persona nunca pasó por atención primaria. ¿Se entiende, verdad? Ya. Y los pendones que nosotros tenemos puestos en los servicios de urgencia son estos. Contarles también que aparte del CESFAM Jorge Jordán y el SAR Marcos Macuada, a partir de ayer, del martes 2 de mayo, comenzaron las duplas en SAPU Fray Jorge. Así que tenemos las urgencias de nuestros 3 CESFAM urbanos con duplas, ¿ya? Dentro de la información que les pasamos en las carpetas vienen los horarios en los que ellos trabajan en esos espacios. Y el tercer componente que nos encontramos en el programa de salud mental es el trabajo de atención integral a personas con trastornos mentales, es decir, la parte de tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento necesitamos realizar necesariamente una evaluación inicial, luego una confirmación diagnóstica que por ley solo la pueden realizar los médicos y se realiza tratamiento integral a las personas en cualquier parte que estén en cualquier estado de su ciclo vital y vamos a trabajar principalmente con este grupo de trastornos que son los que están presentes en nuestro REM A05. Dentro de las estrategias que vamos a utilizar para el abordaje de estos trastornos de salud mental, nos vamos a encontrar que debe existir una evaluación y confirmación diagnóstica por equipo del sector. ¿Por qué dice por equipo del sector si recién dije de médico? Porque la confirmación diagnóstica la hace el médico, pero la evaluación es integral, ¿ya? Eso quiere decir que es como equipo. Diagnóstico de todas las áreas de la vida, dice que es efectuado a lo menos por el médico y otro integrante del equipo de salud, y en ese sentido puede ser no solo el psicólogo y el asistente social o trabajador social, sino que también el terapeuta ocupacional o todos aquellos profesionales que salen mencionados en nuestro REM 6 de salud mental. Están incluidos los enfermeros, las matronas, los técnicos paramédicos, etc. Y esta evaluación puede ser realizada en una o más sesiones y culmina con el ingreso al programa de salud mental. En este ingreso vamos a hacer después la elaboración del plan de cuidado integral, que en el fondo es lo que se va construyendo en este proceso de evaluación, ¿verdad? Porque después vamos a reforzar en la tarde, pero el plan de cuidado integral es el trabajo de revisar aquellos factores de riesgo, factores protectores y realizar un plan de trabajo con el usuario y su familia. En este proceso de ingreso es muy importante, y eso es parte de lo que necesitamos reforzar hoy, la aplicación de un instrumento de evaluación al ingreso. ¿Qué es lo que nos dice la orientación técnica? Que debemos aplicar o el cuestionario pediátrico a los niños de 5 a 9 años o el mismo cuestionario que va preguntado en primera persona al niño de 10 a 14 años o el cuestionario general de Goldberg que se aplica de los 15 más años. Son cuestionarios sencillos, fáciles de aplicar y que vamos a ver después que la recomendación por un tema de tiempo es que la puedan aplicar los profesionales no médicos que están siendo parte del proceso de atención de la persona. Dentro de los cuidados integrales se pueden incluir muchas prestaciones, pero acá consigné las mismas que salen en las orientaciones del decreto que les menciono. Y son las que vienen incluidas en la programación vigente del MinSal y son al menos la consulta, consejería, control, las que le mencioné, intervención psicosocial grupal,
No las voy a leer todas porque son muchas, pero me interesa detenerme aquí para diferenciar la consulta del control de salud mental. Cuando nosotros hablamos de consulta, hablamos de un espacio en el que vamos a intentar resolver una duda del consultante, en el que probablemente se transforme en una primera evaluación si es que el consultante sigue después en atenciones con nosotros, ¿ya? Una vez que se determina el ingreso de esta persona al programa de salud mental, recién vamos a hablar de controles, ¿ya? Entonces, la consulta de salud mental es una consulta inicial, es cuando la persona manifiesta su motivo de consulta. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Lo expliqué clarito? Ya, bacán. Dentro de las estrategias que nos proponen en estas orientaciones es también el poder realizar derivación o referencia asistida, y en el proceso de la alta clínica se nos pide que realicemos una evaluación integral de egreso, revisión del cumplimiento de nuestro plan de cuidado integral y la aplicación del mismo instrumento que aplicamos en el ingreso para poder hacer un contraste del proceso. ¿Les suena parecido eso a lo que estamos haciendo hoy, no? La prueba de diagnóstico y la prueba de ingreso, ¿ya? Es un poquito la misma lógica, ¿cierto? Nos plantean también que tienen que haber acciones de seguimiento, espacios de consultoría o teleconsultoría, contarles que hoy también están presentes y les agradecemos su participación, funcionarios o profesionales de atención secundaria, están personas del CESAM, compañeras también que antes estaban con nosotros, y del país Desarrolla, hay también funcionarios de psiquiatría y de, no me acuerdo, la otra unidad, bueno, el poliinfanto, de los que he visto en este momento. Ahí está Poliinfanto, no me podía acordar. Bienvenidos. Y espacios de capacitación al equipo de salud que sean acorde al modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria y al modelo comunitario de atención en salud mental. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, en su carpeta está también este flujo, ¿ya? Pero está la versión final y la vamos a ir revisando parte por parte. En la consulta inicial, lo esperable es que la persona no necesite atención de médico para que pueda ingresar al programa de salud mental como condicionante para entrada, ¿ya? Pero vamos a ver que la consulta de médico tiene que estar presente en algún punto de la atención, ¿ya? Entonces, la consulta inicial, yo le puse acá psicólogo, trabajador social o enfermero, pero también pudiera ser la consulta de médico de morbilidad, ¿ya? Pero la puse así para dar énfasis a que no necesita derivación la persona para poder entrar a la consulta de psicólogo o de trabajador social, o si alguien necesita atención de salud mental, solo debe bastar que se acerque a un mesón y diga: quiero atenderme con psicólogo, quiero atenderme con trabajador social. En esta consulta inicial, como mencioné, se va a determinar o conocer el motivo de consulta inicial y vamos a ir determinando si se trata de una crisis del ciclo vital, de un factor de riesgo de salud mental. Ahí le puse chiquitito lo que sale en nuestro REM, que son violencia, ya sea como víctima o agresor, abuso sexual o suicidabilidad, ya sea en ideación suicida o en un intento suicida. También nos vamos a encontrar con personas que tienen sospecha de patología de salud mental, ya sea que nosotros iniciamos la sospecha o que lo haya iniciado el médico cuando ponen en el papelito derivación a salud mental y ya lo manda con fármacos, etc., ¿cierto? Y nos vamos a encontrar también con otras personas que consultan por cosas que se pueden resolver en la consulta inicial. A veces las personas preguntan cosas súper sencillas, ¿ya? Y que uno lo puede efectivamente responder en esa consulta. Y a veces preguntan o consultan por cosas que no resolvemos en atención primaria. Por ejemplo, algunos casos tienen que ver con personas que tienen problemas de consumo de alcohol y drogas y que en el fondo
no lo vamos a atender nosotros propiamente tal, sino que son derivables a espacios como contradicción u otro tipo de PAI, o por ejemplo el PAP Jorge Jordán, por ejemplo, que es de atención primaria, pero trabaja en un espacio y en un horario distinto, ¿ya? O nos van a pedir cosas, por ejemplo, como evaluaciones para el guardia de seguridad, ¿ya? Esas evaluaciones corresponden a evaluaciones de un contexto laboral. Si nuestro foco está puesto en la revisión de síntomas, es decir, en una situación de salud, ¿ya? Y por tanto, no tenemos ni los instrumentos ni las condiciones para realizar ese tipo de evaluaciones, ¿ya? Pero el argumento técnico es que nuestro foco está puesto en la salud de la persona y si bien tenemos un carácter como de apoyo en estos factores de riesgo, no estamos en posibilidad de hacer una evaluación que nos permita certificar o no a alguien que esté en condiciones de realizar un trabajo como guardia de seguridad, ¿ya? Entonces, esa es una prestación que no entregamos. Cuando se trata de una crisis en el ciclo vital, vamos a derivar probablemente una consulta de consejería familiar con las profesionales que sean pertinentes a la crisis. Y cuando se trata de un caso en el que se resuelve en la consulta inicial o que no sea resoluble en la atención primaria, vamos a entregar las recomendaciones necesarias o vamos a hacer las gestiones necesarias para asegurar el vínculo con la institución a la que derivemos a la persona. Pero en estos del centro, si nosotros encontramos que hay una sospecha de patología de salud mental, vamos a realizar la aplicación de alguna pauta de screening probablemente, ¿ya? Y de hecho ya podríamos empezar a hacer la aplicación de aquellos instrumentos de trabajo inicial, ¿verdad? De evaluación inicial para el ingreso. Y aquí va a haber una pregunta muy importante que nos vamos a tener que hacer cuando hacemos esta consulta inicial. ¿Hubo una consulta de médico en la que se realizara la confirmación diagnóstica? ¿Cómo vamos a saber en la práctica si el médico que nos derivó al paciente hizo la confirmación diagnóstica? Porque vamos a encontrar que en el registro existe una notificación de GES o porque hubo un ingreso al programa de salud mental que hizo el médico en AMIS, o vamos a encontrarnos que existe alguna indicación de fármacos de salud mental porque eso significa que de algún modo hizo la confirmación diagnóstica. ¿Se entiende? Ya. Existiendo eso, va a determinar el ingreso o no con trabajador social o enfermera o psicólogo, ¿ya? Si existió la confirmación diagnóstico, entonces podemos hacer como la evaluación que completa lo del médico, ¿se entiende? Y si no hubo consulta de médico, entonces tenemos que primero que hacer, antes del ingreso como práctico, digamos, del programa, tenemos que hacer una consulta, ya sea de morbilidad, o un control de salud mental, o un ingreso de médico de salud mental. En el fondo, asegurar que exista la prestación de médico para la evaluación y confirmación diagnóstica. ¿Se entiende? Y luego de eso, recién, hacer el ingreso al programa. En este ingreso, lo que les decía yo es que es como un poco lo que va a marcar como ingreso es la elaboración de nuestro tarjetón de salud mental. Y nuevamente aquí les pongo la estadística, es importante y ya les conté por qué. Entonces, el ingreso normalmente tratamos de hacerlo nosotros, a pesar de que las orientaciones siempre se nos tienda a sugerir que lo haga el médico o a pedir que nos haga el médico. Pero hay cosas que tienen que ver con posibilidades ya de profesionales, de disponibilidad de horas, etc. Entonces, por cuestiones prácticas, dividimos este ingreso. Entonces, el médico hace el ingreso diagnóstico en el fondo, la confirmación, y nosotros hacemos como la parte operativa de ayudarnos a resguardar que tengamos un buen conteo de este bajo control, ¿ya? Pero este tarjetón no solo nos ayuda para un tema estadístico, también es un resumen de las prestaciones que va a tener esta persona. Personalmente me resultaba muy útil
tener el tarjetón con el dibujo del genograma, en el que no necesitaba aprenderme de memoria los nombres de la familia de la persona, y si me quería referir a alguien, miraba el tarjetón y sabía el nombre del hermano, del esposo, del hijo, ¿cierto? Entonces es muy práctico en ese sentido también, y debiera resumir en este tarjetón todas aquellas cosas que resultan como factores de riesgo de la persona y toda la información que se nos pide a la hora del registro estadístico. Y en este inicio o ingreso del programa vamos a empezar con la construcción de nuestro plan de cuidado integral, en el que hablo de nuestro, porque no es el plan que yo hago, sino que es un plan en conjunto que se debe trabajar con el consultante y su familia. Y en este plan vamos a ir determinando distintas prestaciones que podemos entregarle al usuario. Las intervenciones psicosociales grupales, que como mencioné, es una muy buena alternativa, costo efectiva para el tratamiento de los trastornos mentales. Controles individuales con profesionales psicólogos, trabajadores sociales, con enfermeros, con médicos de salud mental. Derivaciones a organizaciones, ¿ya? O instituciones, y derivaciones internas a CCR, por ejemplo, que es el Centro de Rehabilitación, al programa de salud cardiovascular, al programa de la mujer, etc. Nos damos cuenta entonces que desde el ingreso de la persona al programa de salud mental es como simbólico o la parte de inicio, pero en el fondo es la forma en la que empezamos a incorporar a esta persona para que sea visible al equipo del sector, ¿ya? Ingresa por el programa de salud mental, pero desde el equipo de sector tenemos que hacer visible todos aquellos programas transversales de la vida, digamos. Los programas de ciclo vital, el programa de salud cardiovascular, el programa de atención domiciliaria, la morbilidad, el programa odontológico y todos estos otros programas transversales, el de la guaporrino, guapoftalmo, CCR, prestaciones de, ¿cómo se llaman esto? De las curaciones, no me acuerdo cómo se llama esa unidad. ¿Cómo se llama? De actividades asistenciales, etcétera, ¿cierto? Porque vamos a tener que articular un plan de cuidado en relación a todas las cosas que estén pasando con nuestro usuario y su familia, ¿ya? Y desde esas prestaciones van a aparecer, simbolizado con el color azul más intenso, todas las unidades de especialidad a las que requiera ser derivada de esta persona. En el contexto de salud mental nos vamos a encontrar en especial a las unidades de psiquiatría y neurología, y también otros dispositivos que son del intersector. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos esos programas que, por si acaso, estos chiquititos son los mismos que vimos antes, pero que están resumidos, porque atención primaria no es solo los programas que mencionamos, sino que también aparecen muchos PRAP o programas de refuerzos de atención primaria, en los que tenemos que tener presentes para poder incorporarlos también dentro de este proceso de plan de cuidado integral. ¿Qué PRAPs nos vamos a encontrar? El primero que puse acá es el de PASMI, y si se fijan está el programa de salud mental y está puesto así, porque muchas personas aún creen que PASMI es como que funcionario independiente, pero no, PASMI es como un hijo del programa de salud mental, es parte del programa de salud mental y que en el fondo viene a reforzar las prestaciones que se puedan entregar a los niños de 5 y 9. Ahí tenemos el pendón de PASMI para que tengan alguna referencia también de qué es lo que ellos realizan. Tenemos el programa de acompañamiento, donde tenemos trabajador social y trabajador comunitario en salud mental, que tienen un rol básicamente de, como lo dice su nombre, de acompañar a la familia para que puedan motivar el que las personas adhieran a los tratamientos que están siguiendo en salud mental. A veces a las duplas del programa de acompañamiento, algunos equipos les han pedido que realicen intervenciones como más bien en la línea de tratamiento, ¿ya?
Y ese no es parte del rol que realiza la dupla de acompañamiento. La dupla de acompañamiento lo que hace es reforzar que las personas asistan a sus controles de salud, ¿ya? En el fondo es como acompañan a que el plan de cuidado, la persona adhiera a ese plan de cuidado, ¿ya? Espacios amigables donde se trabaja con jóvenes de 10 a 19 o de 14, de 10, ¿cierto? Aquí tenemos a Hugo Olmedo, que es la cabeza del equipo de programa de espacios amigables, y a nuestra superestrella, la Margaret y la Nicole, que en el fondo son nuestras psicólogas y nutricionistas que trabajan en espacios amigables y que están trabajando muy integradamente, en especial con el programa de salud mental de Marcos Macuada y de Jorge Jordán, ¿ya? Porque es un espacio donde se realiza mucha pesquisa de necesidad de atención en salud mental. Tenemos el PRAP Sename Mejor Niñez, que puntualmente se va a encargar de generar la vinculación entre los usuarios que son parte de la red de Sename con los dispositivos de salud en los cuales se encuentran inscritos, ¿ya? Entonces su rol va a ser asegurar que la población Sename o Mejor Niñez, y ahora creo que tiene otro nombre, ¿ah? ¿Mejor Niñez? Ya. Pensé que además le habían puesto otro nombre aparte de Mejor Niñez, ¿se parece? Mira, David me está soplando. ¿Cómo se llama? Mejor Niñez ahora se llama Servicio de Protección Especializada. Tercer cambio de nombre. Bueno, ese tercer cambio de nombre, todas las personas que son parte de esa red proteccional, nosotros como salud debemos garantizar que tengan sus prestaciones de salud, sus controles al día, ¿ya? Y de eso es de lo que se encarga este equipo. Por eso muchos escuchan que este equipo hace ficha CLAP aplicada en terreno en organizaciones como la OPD o en algunos PRE, ¿ya? Programas de reparación mayor. Y también van a darse cuenta que en muchas ocasiones el equipo del PRAP Sename va a hacer gestión de horas de médico, de horas de nutricionista o controles de salud dentro del ciclo vital, ¿ya? Porque los menores de 9 se atienden normalmente en el mismo centro de salud. El programa Vida Sana, yo creo que es más conocido y en el fondo va a promover la participación de personas que están en buen estado de salud y van a tratar de mantenerlos con ese buen estado de salud, ¿verdad? Ya, muy bien, bien. Ellos también están presentes hoy día. El equipo de Más Adulto Mayor tiene particularmente dos líneas de trabajo. Uno que es mantener la funcionalidad física a través de trabajo con kinesiólogo en talleres grupales, y mantener la funcionalidad cognitiva a través de talleres de estimulación cognitiva para adultos mayores o personas mayores, ya con terapeuta ocupacional. Entonces también constituyen una muy buena red interna, ¿ya? De apoyo para la elaboración de los planes. Tenemos las duplas psicosociales, que ya hablamos un poco de sus funciones. Tenemos el PAP Jorge Jordán, que también están presentes hoy día, que van a realizar atenciones después de las 5 de la tarde a personas que tienen consumo problemático de alcohol y droga. Tenemos la dupla de detección e intervención y referencia asistida, DIR, que lo que hace es realizar pesquisas de consumo de alcohol y drogas con aplicación de encuestas de audit, ASIS o CRAF. Y las chicas también están presentes hoy. La dupla está conformada por una psicóloga y una kinesióloga, y participan en distintos operativos. Las van a encontrar también en las salas de espera, y ellas, cuando realizan una pesquisa, lo que van a hacer es una intervención breve, ¿ya? O una intervención mínima, y también van a hacer referencia asistida, y por eso muchos de los encargados del programa de salud mental se van a encontrar con correo en los que la dupla les deriva a personas con problemas de consumo para que puedan continuar el tratamiento. Nos encontramos con el dispositivo de Circutopía, que históricamente realizó un trabajo que tenía
tenía que ver con la atención de los chicos con consumo de alcohol y drogas, es decir, el GES de alcohol y drogas, pero ahora se hizo una redefinición de las funciones de Circutopía. Entonces Circutopía ya no atiende ningún caso de GES, alcohol y drogas, ¿ya? Circutopía está abocado a dos líneas principales: promoción y prevención en salud mental en el territorio con cobertura comunal, y por otro lado a la estimulación del trabajo que se realiza con el programa ecológico, ¿ya? Los GES de alcohol y drogas los tenemos que asumir en atención primaria, ¿sí? Estas actividades que planteo de promoción y prevención consisten mayoritariamente en talleres que se realizan o en academias, no sé cómo señalarlas, pero en el fondo actividades como extracurriculares que realizan en el espacio físico de ellos mismos, o bien talleres que realizan en toda la red, principalmente en colegios. Desde ahí aparece una gran red del intersector, ¿ya? Y ya estamos súper desajustados en el programa de horario, estamos en súper tiempo. Entonces ahora sí voy a relatar el partido de fútbol, ¿ya? En sus diapositivas les puse la lámina del intersector, la lámina de salud y la lámina de organizaciones comunitarias, porque vamos a ir revisando que acá nosotros separamos distintos ámbitos y nos vamos a ir encontrando que en las diapositivas voy a mostrar varias de estas espacios con los que podemos realizar derivaciones y integración de la persona y que lo podamos consignar dentro de nuestro plan de cuidado integral. Mi expectativa es que luego podamos compartir esta diapositiva para que ustedes puedan hacer una revisión más exhaustiva, pero el propósito de esta presentación en particular es hacer visible estos diferentes espacios que de pronto olvidamos que existen, ¿ya? En educación se los mostré recién, que trabajamos mucho con habilidades para la vida sobre todo. En lo laboral, las oficinas de empleo y todas aquellas que estimulen la resolución del problema de desempleo en el fondo. Nos vamos a encontrar con la oficina de seguridad social, donde también se pueden hacer gestiones de muchos beneficios sociales que pueden contribuir a mermar un poco o a amortiguar los problemas económicos que pueda tener una familia. Tenemos los de seguridad ciudadana, en el que muchas veces nos vamos a encontrar con que tenemos que hacer denuncias en Carabineros de Chile, que tenemos que solicitar o orientar a la persona para que pueda hacer consultas o solicitar medidas de protección, etc. Perdón, no medidas de protección, denuncias. Y después nos vamos a encontrar que en justicia están todas las medidas proteccionales. Respecto de la habitabilidad, pensando en la mejora de las viviendas, pensando en que la persona pueda estar en un espacio agradable o que tenga un espacio, y muchas veces nos encontramos con situaciones de hacinamiento que afectan sin duda la salud mental de las personas. Espacios de asociatividad y esparcimiento, que básicamente son lugares donde la persona se puede recrear, hacer actividad física. Lugares donde podemos hacer denuncias, como les mencioné recién, y hacer consultas. Personalmente, en la clínica derivé muchas veces personas a la Corporación de Asistencia Judicial, donde pudieran consultar acerca de su situación o pedir ayuda cuando hay, por ejemplo, procesos de separación, procesos de pensión de alimentos, etcétera, para que puedan ser asesorados desde el ámbito legal. Y por supuesto se encuentra toda la red del Servicio Nacional de Protección Especializada, donde nos encontramos los PRM, los PIE, los FAE, las GAMI, los residencias, etcétera. Ya, eso es largo. Tenemos oficinas de dignidad y buen trato, oficinas de integración, donde nos vamos a encontrar con las de desarrollo comunitario, y desde ahí podemos tener acceso, digamos, también a otras organizaciones, ¿ya?
Y luego ya tenemos presentes las organizaciones comunitarias. Y en esta me detuve menos todavía, pero me interesa que podamos recordar como el factor común de las organizaciones comunitarias que nos como benefician en salud mental, ¿ya? Es una oportunidad de integración y participación de la ciudadanía. Nos facilitan muchas veces espacios para las actividades que nosotros mismos realizamos o que podemos sugerir a nuestros usuarios para que puedan solicitar, y además son espacios desde donde se pueden hacer postulación de proyectos que vayan en pro de la seguridad, del esparcimiento, las plazas estas donde se hacen ejercicios, etc. Todo eso va a través de esta línea o a través de proyectos, digamos, con organizaciones comunitarias. Y quise poner acá algunas de las áreas temáticas, por decir así, como netamente para poder visibilizarlas, porque las perdemos de vista. Y una de estas que perdemos de vista frecuentemente es el tema de las iglesias, ¿ya? En las iglesias no solo se hace el apoyo espiritual a través como de la realización de las misas, etc. Y hablo de iglesias tratando de ser lo más amplia posible en el espectro de líneas religiosas, ¿ya? Pero también hay muchas que realizan grupos de autoayuda y apoyo para las personas que tienen consumo de alcohol y droga. Y hay muchas que realizan, aparte de la catequesis, estudios bíblicas o consejerías matrimoniales, ¿ya? Que pueden ser también una muy buena red de apoyo. Tenemos también, bueno, aparte de los clubes deportivos, los consejos consultivos y las agrupaciones escolares, que aquí en estas dos áreas comparten el que son espacios para la canalización de las necesidades y para el ejercicio de la ciudadanía, ¿ya? En estas agrupaciones escolares nos encontramos los centros de padres y apoderados, los centros de estudiantes, y los consejos consultivos tenemos en cada centro de salud, y tenemos uno comunal, y tenemos en OPD, y probablemente en otros espacios. También tenemos agrupaciones civiles o temáticas, le puse, porque es difícil hacer como esta segregación que hicimos. Entonces aquí es como donde van todas las que nos subimos como categorizar, ¿ya? Esta no es mi área de mayor manejo, la de las organizaciones comunitarias. Entonces confieso que pedí ayuda a una trabajadora social que es experta en esto. Entonces las agrupaciones civiles o temáticas le pusimos. Existen las agrupaciones de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos. Tenemos todas aquellas que son en la línea de la discapacidad, ASPAUT, Protea, DILAN, Amor Verde, Halcones, etc. Y tenemos otras que son de apoyo social, como la Gota de Leche, y aquí les puse las damas de los colores, porque en realidad está la dama de rojo, la dama de blanco, la dama de amarillo, ¿ya? En el que se puede ejercer voluntariado. Y sin duda, una de las cosas que aporta a las personas es darle sentido a su vida. Cuando hacemos voluntariado no es solo lo que damos, sino que también estamos recibiendo el poder ser parte de algo más grande, ¿ya? Pero positividad. Y los scouts, que no hay que olvidarlos tampoco, porque es un buen espacio para participación de los jóvenes. Y aquí no podía no mencionar el programa ecológico, porque el programa ecológico está al alero de salud, ¿ya? Es un programa que se impulsa desde el espacio de salud, específicamente desde el servicio, en el que es un programa muy integral que tiene diferentes espacios, por ejemplo, los grupos de autoayuda multifamiliares, y que son esos grupos puntualmente los que se les pide los programas de acompañamiento que potencien y acompañen para que se mantengan en el tiempo como una posibilidad de red de apoyo. Tenemos escuelas de primer y segundo nivel y las de profundización, con tales que este año en particular Circutopía nos está liderando el trabajo de desarrollo de la escuela de primer nivel para este año, y escuela de segundo nivel también se hará acá. La de segundo nivel, sepan ustedes que es regional y que va a convocar a muchísimas personas que van a venir una vez al mes a Ovalle a formarse en esto, ¿ya?
Y en estas escuelas se forman a los trabajadores comunitarios de salud mental. ¿Estoy bien? Es el nombre que tienen ahora, ¿verdad? Ellos saben que han tenido muchos nombres a lo largo de la historia, entonces a mí de repente se me cruzan los cables y los confundo, pero dije el nombre correcto que está en uso vigente. Que son personas que son parte de la comunidad, que se forman en aspectos o materias de trabajo del trabajo de salud mental para poder ser factores protectores en vivo, digamos, dentro de sus comunidades y donde se puedan canalizar o detectar situaciones dentro de sus espacios comunitarios. Tienen también el comité autogestor a nivel local, comunal y regional, y en funcionamiento la línea Esperanza, que la quiero destacar porque es una tremenda oportunidad. La línea Esperanza funciona físicamente en Coquimbo La Serena, pero tenemos acceso como región, ¿ya? A todos los encargados, me parece que a los psicólogos y a los trabajadores sociales en salud mental, les envíe la información, pero es importante que todos sepan que existe este espacio donde pueden brindar apoyo a personas o derivar a personas con consentimiento de ellos para que se produzcan acompañamientos. Y estos acompañamientos los realizan personas trabajadoras comunitarias en salud mental, ¿ya? Es decir, es un acompañamiento de pares. Estas personas han recibido esta formación en escuela de primer nivel, de segundo nivel, las que están actualmente. E incluso creo que hay algunos que tienen formación o han realizado la escuela de profesionalización, ¿ya? Entonces es un espacio que sería muy bueno que pudiéramos aprovechar como espacio de derivación, ¿ya? Reflexiones finales. Hemos terminado. Es un poco para reforzar que el abordaje de los problemas de salud mental no son exclusivos del programa de salud mental, sino que son multidisciplinarios, ¿ya? En todas las consultas nos vamos a encontrar que el factor de la salud mental está presente. Desde la consulta con el enfermero, en el que le hacen el TEPSI a los chiquititos o los de Sabach, se llaman, los de detección de depresión en adultos, a las mamás que están embarazadas les hacen aplicación de pautas de riesgo biopsicosocial, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar así que en todos los programas de salud, de algún modo, siempre se encuentran con nosotros, ¿ya? Las prestaciones de salud son una parte de las acciones de cuidado de la salud mental de las personas, ¿ya? Porque lo que más quiero enfatizar hoy día es que salud es una parte, pero tenemos que hacer visible todo esto integral que hemos presentado o que presenté hoy día. Por tanto, el trabajo desde salud requiere una coordinación interna e intersectorial integrando las organizaciones sociales y comunitarias. Y la idea es que internamente pueda cada uno hacer su reflexión sobre cómo aporta desde su ejercicio profesional a esta integración en el programa de salud mental. Gracias.